Hola Easypromeros, bienvenidos a un nuevo vídeo donde os traemos las últimas noticias sobre tecnología, marketing digital y redes sociales. Tenemos información realmente buena para vosotros. ¿Estáis listos? ¡Vamos! Pues eso, vamos con las noticias. Revuelo en YouTube. Descubre el nuevo diseño que divide a los usuarios. Parece que ahora sí, YouTube cambia para siempre. Como os comentamos por aquí, YouTube ya está probando un nuevo diseño en su plataforma. Y si eres usuario premium, tienes hasta el 1 de julio para probar esta nueva interfaz y dar tu opinión. Porque Google quiere saber si te gusta o no para aplicarlo a los demás usuarios. Pero, ¿qué tiene de especial este rediseño? En primer lugar, la posición de los vídeos recomendados y los comentarios ha cambiado completamente, mejorando la visualización y la interacción. Ahora, en la parte inferior, veremos una serie de vídeos relacionados con el contenido que estamos viendo o que ya hemos visto, con miniaturas más grandes de lo habitual. Y en la parte derecha, ahora aparecerá la descripción del vídeo con el título y los botones de me gusta, de compartir y de guardar en lista. Y justo debajo tenemos los comentarios que ahora son visibles sin necesidad de bajar la página. ¿Te gusta? ¿Adiós a las recomendaciones de YouTube? No, si haces esto. Esta noticia puede cambiar cómo usas YouTube, y es que la red de vídeos de Google está a punto de hacer que perder tus recomendaciones sea una realidad. Pero tranquilo, aquí te cuento cómo puedes evitarlo. Y es que resulta que el algoritmo de YouTube, ese que decide qué vídeos te sugiere, depende completamente de tu historial. Y si por privacidad lo has desactivado, prepárate porque podrías empezar a ver una interfaz diferente sin recomendaciones. Pero no todo está perdido. Reactivar tu historial es muy fácil y te asegura mantener la plataforma tal y como la conoces. Simplemente abre la app, toca tu perfil, entra en configuración, luego en gestionar todo el historial y ahí activa tu historial. Y ya verás las típicas recomendaciones. Buen truco, ¿eh? Apple Intelligence, ¿el fin de Siri como lo conocemos? ¿Qué es exactamente Apple Intelligence? Esa inteligencia artificial personal de Apple que promete revolucionar cómo interactuamos con nuestros dispositivos. Y es que resulta que Apple ha decidido entrar de lleno en la carrera por la IA, pero con un enfoque muy suyo. Todo se procesará directamente en tu dispositivo, protegiendo así tu privacidad. Así es, nada de enviar tus datos a servidores remotos a menos que sea absolutamente necesario. Y en esos casos, Apple asegura que la privacidad de tus datos está garantizada. Pero, ¿qué puede hacer realmente Apple Intelligence? Pues desde mejoras radicales en Siri, que ahora entenderá lenguaje natural y responderá de manera más inteligente, hasta funciones avanzadas como redacción y corrección de textos, y hasta la eliminación de personas u objetos no deseados en tus fotos. E incluso permitirá integrar IA de terceros como ChatGPT para preguntas más complejas. Y todo esto estará disponible primero en Estados Unidos en inglés, con planes de expansión para 2025. ¿Tienes ganas de probarlo? Apple y ChatGPT, ¿una alianza que promete o amenaza? Este tema está sacudiendo al mundo de la tecnología. La integración de ChatGPT en los dispositivos de Apple. Y es que, como sabéis, Apple ha anunciado una gran novedad en su conferencia anual para desarrolladores: la incorporación de ChatGPT, la tecnología de inteligencia artificial de OpenAI, en iPhones, iPads y Macs. Pero no todo el mundo está contento con esta decisión. Por ejemplo, Elon Musk ha expresado su preocupación por los problemas de seguridad de los datos y ha amenazado con prohibir los iPhones en sus empresas. Según Musk, Apple no controla lo que sucede una vez que los datos se entregan a OpenAI. Y claro, Apple niega todo esto. Además que ha prometido que esta integración mejorará significativamente cómo interactuamos con nuestros dispositivos. Pero por otro lado, algunos expertos sugieren que esta movida puede ser un reconocimiento de las limitaciones propias de Apple en IA, dependiendo ahora de una tecnología externa como ChatGPT para mantenerse competitivo. ¿Qué opinas? ¿Es toda una jugada inteligente de Apple o un paso en falso? ¿Cómo evitar que Instagram y Facebook espíen tus visitas web? ¿Sabes cómo hacer que Instagram y Facebook no sepan qué páginas web has visitado? Sabemos que la privacidad en Internet es vital, y más aún cuando descubrimos que estas redes sociales pueden rastrear nuestras actividades fuera de sus plataformas. Pero tranquilo, te voy a enseñar cómo puedes ponerle freno a todo esto. Para empezar, abre Instagram o Facebook y ve al centro de cuentas.
Desde ahí, dirígete a tu información y permisos, luego a tu actividad fuera de las tecnologías de Meta, y aquí podrás ver y desvincular la actividad de Meta que ha recogido sobre ti. Y lo mejor de todo es que al desactivar el seguimiento de actividad futura, también eliminas la pasada. Así que con unos pocos clics estarás protegiendo mejor tu privacidad. Mola, ¿no? ¿Historias de Instagram en WhatsApp? Descubre la nueva función. Esta novedad está dando mucho de qué hablar. Las historias de Instagram podrán publicarse también en WhatsApp. Y es que Meta está expandiendo las funciones de publicación cruzada y muy pronto podrás compartir tus stories de Instagram no solo en Facebook, sino también en WhatsApp. Y esto significa un alcance potencialmente enorme para tus contenidos, sumando los 450 millones de usuarios activos diarios de WhatsApp a tu audiencia de Instagram. Eso sí, aunque esta función promete facilitar la vida a muchos, hay detalles a considerar como la compatibilidad de ciertos elementos, como los stickers interactivos, que podrían no funcionar igual en ambas plataformas. Así que si usas Instagram para fines comerciales o simplemente te encanta compartir tu día a día, esta actualización te podría ir muy bien. España sube la edad mínima para redes sociales a 16 años. ¿Qué implica? ¿Sabías que desde ahora, si tienes menos de 16 años, tendrás que decir adiós a TikTok e Instagram? Y es que resulta que el gobierno de España ha decidido subir la edad mínima de consentimiento de datos de los 14 a los 16 años. ¿El motivo? Pues proteger la privacidad y la seguridad de los más jóvenes en el mundo digital. Y esta nueva normativa también incluye que el control parental venga activado por defecto en todos los dispositivos móviles y una verificación de edad efectiva antes de su desactivación. Además hay más. Las famosas loot boxes, esas cajas sorpresas de pago que vemos en muchos juegos, ahora tendrán una edad mínima de 18 años. ¿Y tú, crees que es un paso necesario para proteger a los más jóvenes o es una restricción excesiva? Nuevo en Messenger, conecta con comunidades de hasta 5.000 miembros. Messenger ha lanzado las comunidades. ¿Te imaginas unirte a un espacio donde todos comparten tus mismos intereses, pero fuera de los grupos de Facebook? Pues ahora es posible. Messenger ha introducido una función llamada Comunidades que te permite conectar en tiempo real con hasta 5.000 personas que aman lo mismo que tú, ya sea una saga de libros, un grupo de música o incluso tu barrio. Además, crear una comunidad es muy sencillo. Los administradores envían invitaciones y pueden gestionar miembros, compartir contenido y mucho más. Además, cualquier persona puede encontrar y solicitar unirse a tu comunidad. Esta nueva herramienta nos ofrece una alternativa más estructurada y amplia a los grupos de Facebook, así que si te gusta compartir tus pasiones, esta noticia te encantará. Cambios en LinkedIn. Prohíben anuncios con datos sensibles en Europa. Esta noticia sobre LinkedIn afecta directamente a la privacidad y cómo se manejan tus datos en Europa. Y es que LinkedIn ha decidido apagar una herramienta que permitía usar datos personales sensibles como la raza, orientación sexual o las opiniones políticas para dirigir anuncios. Y esto es una respuesta a las estrictas normas de la Unión Europea que buscan proteger nuestra privacidad. Esta medida llega después de que la Comisión Europea pusiera el foco en LinkedIn por permitir a los anunciantes orientar sus campañas con este tipo de información. Y esto es un gran paso hacia una mayor transparencia y respeto por la privacidad, y muestra cómo las grandes plataformas están adaptándose a las nuevas regulaciones europeas. ¿Qué te parece esta medida? Cómo TikTok, YouTube e Instagram están reemplazando a las agencias de viaje. ¿Sabías que el 71% de los usuarios ahora consideran a plataformas como Instagram, TikTok y YouTube como los nuevos buscadores de viajes? Sí, las redes sociales están revolucionando cómo los millennials y la generación Z planean sus vacaciones, priorizando las actividades en sus destinos sobre otros aspectos del viaje. Y con ello se refleja una tendencia hacia la búsqueda de contenido visual rápido y recomendaciones de influencers. Instagram, por ejemplo, ha aumentado su uso como buscador de viajes del 17,4% que era prepandemia al 42,3% actual. Pero ojo, también se indica que el constante bombardeo de experiencias únicas o destinos idílicos puede generar estrés. Eso sí, esta evolución en la planificación de viajes muestra cómo la frontera entre el contenido digital y las experiencias reales de viaje se está desdibujando, haciendo la planificación más accesible e interactiva. ¿Y tú? ¿También planeas las vacaciones con sitios que has visto en redes? Y bueno, pues eso es todo por hoy. La próxima semana más noticias. Así que suscríbete, dale a la campanita para recibir notificaciones.
un buen like y seguirnos en las redes sociales de Easy Promos. Y echa un vistazo a nuestra web, easypromosa.com, porque allí encontrarás las mejores herramientas de marketing digital para captar clientes y generar engagement. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.